¿Qué tal? Buenos días a todos. Desde el Servicio de Higiene y Seguridad vamos a dar inicio a esta nueva capacitación de forma virtual y remota, asociada a todo lo que tiene que ver con la seguridad en la operación de autoelevadores en cumplimiento de la resolución 960 del año 2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Bien sabemos que la operación de los equipos autoelevadores en la empresa conlleva el riesgo permanente de accidentes, ya sea por atrapamiento, por aplastamiento, por atropellamiento de alguna persona, un peatón cuando cruzamos eh, por ahí sobre vía pública. Conlleva también el riesgo de aplastamiento por cargas que se elevan para su acopio sobre racks. Conlleva también el riesgo de terminar perforando con las uñas algún tanque plástico que almacena alguna sustancia peligrosa. En fin, sabemos que tenemos muchas posibilidades de sufrir un accidente durante la operación del autoelevador y justamente este es el objetivo, el propósito de la capacitación que vamos a llevar adelante, ¿sí? En este sentido, sabemos que para conducir el autoelevador, según la resolución 960 del año 2015 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, es requisito el registro habilitante, que es el carnet de conducir, por decirlo de alguna forma, que la empresa le hace al operador, lo habilita para utilizar su equipo, y para llegar a ese registro habilitante es preciso tener la capacitación de seguridad que exige la reglamentación vigente, entre ellas la que estamos realizando de forma remota en esta oportunidad. También obviamente requiere de la praxis, del entrenamiento práctico, del conocimiento de la operación del equipo por parte del trabajador, y eso sin lugar a dudas es fundamental. Porque en muchas oportunidades se nos ha dado esa disyuntiva, esas preguntas por parte de algunos trabajadores de, escúchame, pero si yo utilizo el auto permanentemente y hace 15 años que manejo el auto, ¿qué diferencia tiene con el autoelevador? Sin lugar a dudas, no es lo mismo por un montón de razones. Por la visibilidad reducida, pensemos que nosotros tenemos adelante del autoelevador una carga que estamos trasladando, no es lo mismo desde ya que el auto. El peso del equipo, hay autoelevadores que son mucho más pesados que algunos autos. La estabilidad de la maniobra. En el auto uno va apoyado sobre sus cuatro ruedas y transita por una ruta, por una calle, con un mejor suelo, si se quiere, en muchos aspectos, e inclusive con un peso estable. Cuando nosotros empezamos a elevar la carga y la transportamos, el centro de gravedad en el autoelevador se va modificando y eso hace que su maniobrabilidad sea distinta, ¿sí? El ambiente de operación, acá no estamos hablando de un contexto cerrado, estamos hablando de un asiento dentro de una jaula de protección. Y bueno, como bien decíamos recién, cómo se va modificando el triángulo de estabilidad en el vehículo dependiendo de la carga que tiene sobre el mismo, ¿sí? Como bien decíamos, los autoelevadores son más inestables. Son las ruedas traseras las que doblan a diferencia del auto, que son las delanteras. Requiere de un montón de habilidades, no solamente en la conducción del vehículo, sino también en cómo retirar o incorporar una carga en un rack, por ejemplo, de almacenamiento. Eh, Porque estos fueron íntegramente diseñados para transportar y elevar cargas, ¿sí? Bueno, bien conocemos todas las partes del autoelevador. Una de las cuestiones importantes, fundamentales, es que previo a su uso, el operador haga una revisión integral del autoelevador. Lo vamos a ver ahora más adelante en la capacitación, pero que cada uno de estos componentes sean inspeccionados previo a su uso y posterior a su uso cuando deja de ser necesario la utilización del equipo, ¿sí? ¿Cuáles son los componentes de seguridad que no nos pueden faltar en el autoelevador y que es preciso inspeccionar de forma previa al uso? La luz de advertencia, que puede ser una baliza rotativa, una baliza LED que tiene que estar sobre el techo del equipo para que desde lejos se pueda visibilizar el autoelevador. Espejo retrovisor, para obviamente poder tener una mejor visual. Todo lo que tiene que ver con luces de manejo, ya sean los guiños, las luces de freno, si es que tiene luz de marcha atrás, los faros para cuando uno trabaja con poca visibilidad, ¿sí?
bocina, sin lugar a dudas, para poder anunciar mi paso en un cruce de calles internas dentro de la empresa o cuando tengo que salir a vía pública. Le voy a incorporar, que no está indicado en el gráfico, lo que son las gomas en las pedaleras para que no patinen, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los rótulos de capacidad de carga, saber cuál es la capacidad de elevación y traslado del equipo para no estar pretendiendo sobreexigir el equipo en el momento de la operación, la alarma de retroceso, todo lo que es el cinturón de seguridad. Recordemos que es fundamental, lo vamos a ver más adelante, de que el operador esté sujeto al asiento con su correspondiente cinturón de seguridad, dado que si el equipo por alguna razón termina volcando, va a caer primero el operador y después encima el auto elevador con el riesgo de aplastamiento, que bueno, en muchas oportunidades terminó con lesiones mortales, ¿sí? Siempre tenemos que tener el matafuego sobre el equipo, un matafuego correspondiente a la clase de fuego, generalmente es un matafuego ABC de 1 kilo, como los que solemos llevar en el auto, ¿sí? Y la reja de protección, que a veces es subestimada, pero que es fundamental por 2 razones. Principalmente por si tenemos la caída de alguna carga que estamos queriendo elevar en el rack de almacenamiento, esa reja de protección termina siendo la última barrera de seguridad para el operador, ¿sí? Hablábamos del triángulo de estabilidad hace un ratito, acá en el gráfico queda más que claro, cuando el vehículo está descargado, el centro de gravedad está centrado, valga la redundancia, sobre el centro del equipo. Cuando nosotros cargamos el equipo con la carga, ese centro de gravedad se desplaza hacia adelante, hacia el lado de las uñas, ¿sí? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es nunca sobrecargar el vehículo, porque probablemente se termine inclinando hacia adelante debido a que no está preparado para ese peso. Han habido muchos accidentes, lo hemos visto en capacitaciones previas, accidentes en donde alguna persona va sosteniendo atrás, haciendo a modo de contrapeso, debido a que la carga que están queriendo trasladar es más pesada. Eso es un acto inseguro sumamente grave, ¿sí? Por eso es fundamental conocer la capacidad de carga del equipo, que la determina el fabricante, previo a hacer un montón de estudios y diseños de ingeniería, eh, para saber hasta dónde nosotros podemos exigir al equipo, ¿sí? Siempre tomar en cuenta que si yo sobrepaso la capacidad de carga del autoelevador, corro riesgo de que el autoelevador se rompa, obviamente, pero además desplazo el centro de gravedad hacia adelante y corro riesgo de que la inestabilidad me implique un accidente, ¿sí? Que se pueda lateralizar el equipo, caer la carga y demás, ¿sí? Para manejar de forma adecuada el peso de la carga, siempre esta carga tiene que estar asegurada. Si nosotros vamos a levantar un pallet con el autoelevador y sobre el pallet tenemos las cargas, obviamente que esas cargas tienen que estar aseguradas entre sí de forma tal de que no se caigan durante el movimiento y el traslado, ¿sí? Esta carga debe estar repartida de forma pareja a lo largo y ancho de las uñas de sujeción, e inclinar levemente la torre hacia atrás para lograr una estabilidad adicional, ¿sí? Obviamente que cuando trasladamos, las uñas no van a 1 metro, ni mucho menos de altura, simplemente se lo separa unos 15, 20, 25 centímetros del suelo para que no toquen con ningún obstáculo cuando lo vamos trasladando, pero de esa forma también evitamos, primero, tener la carga demasiado elevada, que nos va a quitar visual hacia adelante, y además que en caso de cualquier contacto, las uñas no queden, por ejemplo, no sé si se nos cruza alguna persona, no nos queda a la altura, por ejemplo, del tórax de esta persona, ¿sí? Sí es importante tener en cuenta, si nos damos cuenta que la carga está obstaculizando de forma total la visual hacia adelante, nosotros obviamente que no podemos trasladar sin estar viendo, sin tener algún tipo de visual. Entonces lo que vamos a hacer en ese caso es trasladar la carga en reversa, ¿sí? Teniendo los cuidados pertinentes, pero si no tengo visual hacia adelante, lo que hago es trasladar marcha atrás la carga hasta por lo menos poder posicionarme de una mejor forma, ¿sí?
Y obviamente parar, frenar el equipo antes de levantar la carga, no hacer ese movimiento inseguro de venir directamente, ubicar las uñas debajo del pallet y así como vengo con la misma inercia tratar de levantarlo porque se vuelve inestable la carga y corro riesgo de que la misma se caiga. Pensemos que dentro de una empresa tenemos peatones, ya sean trabajadores, visitas, inspecciones que están circulando y corre riesgo de atropellamiento. Muchas veces los pisos, debido a las condiciones inseguras propias de la industria que suelen ocurrir, como pequeños derrames de aceite, derrames de gasol y demás, a veces los pisos se vuelven resbaladizos, muchas veces quedan objetos temporalmente en lugares que no deberían estar y eso genera un riesgo adicional en el momento del traslado de la carga. A veces hay pasillos muy angostos o movimientos entre máquinas que nos limitan la posibilidad de movimiento y por supuesto cuando uno traslada la carga el campo visual se encuentra limitado. ¿Sí? Para manejar de forma segura es preciso llevar adelante ciertas acciones, ciertos cuidados y resguardos por parte del operador, quien es el máximo responsable del equipo durante su operación. Primero, estar atento todo el tiempo. ¿Sí? Nosotros en el ámbito industrial principalmente manejamos por pasillos de circulación, pero a veces esos pasillos de circulación se encuentran parcialmente obstruidos por máquinas o equipos y en cualquier momento nos puede salir un trabajador u otro movimiento de algún equipo u otro autoelevador inclusive y no haberlo visto si es que estoy distraído. ¿Sí? Así que todo el tiempo hay que mantenerse atento en la conducción del vehículo como si fuese una conducción defensiva. Yo tengo que creer y entender de que quizás sea un operador muy experimentado, con muchos años en la operación, pero que quizás el otro no lo sea, o que quizás aparezca algún imprevisto, como un cruce en un lugar que no está habilitado para eso, y yo tengo que tener una rápida reacción. Si voy distraído, si voy escuchando música, hablando por teléfono, claro está que esa distracción puede generar finalmente un accidente muy grave. ¿Sí? Respetar los límites de velocidad. Dentro de la planta no podemos estar corriendo con el autoelevador. Muchos autoelevadores tienen limitaciones de carga e inclusive testigos de conducción para poder hacer un seguimiento de velocidades del autoelevador dentro de la planta. Evitar frenar de forma brusca y ser cuidadoso en lo que tiene que ver con los giros, ¿sí? Y claro está, y esto a veces es sentido común, pero es preciso enfatizar en eso, que nunca debemos llevar pasajeros, ¿sí? No es que podemos jugar con el autoelevador, poner la tarima adelante y súbanse 3 o 4 que los llevo hacia el otro sector de la planta, o llevar a algunos sentado atrás. Esos actos inseguros no solamente pueden generar graves accidentes, sino que también van a ser sancionados dentro de la empresa porque implican un riesgo para todos. Salvo que estemos hablando de una plataforma diseñada y autorizada para tal fin, jamás vamos a elevar a nadie sobre una tarima para cambiar una lamparita, por ejemplo, en el techo. El único caso donde podríamos llegar a evaluar y previo a hacerlo, autorizar este tipo de tareas es si contamos con las plataformas que están diseñadas para la elevación de personas. ¿Sí? Mantener los brazos y piernas siempre dentro del mismo equipo y no permitir que nadie, como vemos bien en la imagen arriba a la derecha, se ubique por debajo de la carga que tenemos elevada. ¿Sí? Su visual siempre tiene que ser limpia, no tiene que haber nadie delante ni debajo de la carga que están ustedes almacenando. ¿Sí? No utilizar el celular o equipos de música durante la operación del equipo. Pensemos que tenemos que estar sumamente atentos y concentrados a la operación. Y acá sí, hacer un mayor énfasis cuando ustedes inspeccionan el equipo previo a su uso o si denotan alguna falla de seguridad grave o mecánica del equipo durante su operación, rápidamente informar al área que corresponda para poner el equipo en reparación, en mantenimiento, y poder de esta forma subsanar la falla que hayan detectado ustedes. ¿Sí? Acá hablábamos recién de las plataformas de trabajo, pensemos que tiene muchas veces operación a distancia, está cubierta con barandas y tablas rodapié
debajo para evitar que cualquier herramienta o objeto que estamos utilizando pueda caer y generar algún accidente. Tiene sus correspondientes barantas para dar una protección al operador que está sobre la plataforma, así que solamente en estos casos, con equipos previamente autorizados, es posible elevar a alguna persona, ¿sí? Eso de ponerlo obviamente sobre una tarima y elevarlo a que cambie la lamparita del techo o que haga una reparación, estamos hablando de un acto inseguro y de una clara responsabilidad por parte del operador, ¿sí? Como bien decíamos, antes de utilizar el equipo, tiene que estar autorizada y capacitada la persona. Los equipos industriales, ya sea una containera, un autoelevador, una opiladora, solamente deben ser utilizados por personal previamente capacitado y entrenado en el uso del equipo y autorizado por parte de la empresa. Esto quiere decir que tiene que tener su carnet habilitante y solamente esos operadores tienen que ser los que manejen el equipo dentro de la planta. Previo a su uso, este operador en cada cambio de turno va a realizar una verificación de todos los componentes, que frene bien, que ande la bocina, la sirena de marcha atrás, que frene como corresponde, que no falte ningún dispositivo de seguridad, que esté el matafuego, el cinturón de seguridad y demás. ¿Qué es lo que vamos a tener que inspeccionar respecto de los controles? El sistema de operación de las horquillas, de las uñas, que funcione de forma adecuada, el sistema de inclinación de la grúa, la respuesta de los frenos, el circuito hidráulico, de mangueras, el estado de las ruedas, tanto las traseras como las delanteras, la respuesta de la dirección, o sea, que a nivel de conducción en la operación del equipo esté todo funcionando de forma correcta, ¿sí? En algunos autoelevadores, como bien sabemos, algunos son diésel, otros son con GNC, con GLP, perdón, algunos son también con batería. En ese caso habría que inspeccionar la carga de las baterías previo a su uso, ¿sí? Tenemos que verificar las luces delanteras y traseras, el estado de la bocina, lo mismo con la alarma de retroceso, como bien decíamos recién, y el matafuego. Ahora, si yo quiero hacer esto de memoria, claro está que corro riesgo de que en algún momento algo se me pase y no lo esté inspeccionando. Es por eso que es conveniente siempre tener una lista de chequeo que uno pueda, tipo checklist, ir marcando si es que está correcto y finalizado, firmar para dejar registro de esa inspección, ¿sí? Como decíamos recién, si algo está mal, si algo detectamos que está fuera de la operación segura del equipo, rápidamente lo tenemos que informar al supervisor, ¿sí? Apilado de cargas. Como bien decíamos hace un ratito, el transporte de las cargas tiene que hacerse a unos 15-20 centímetros separados del suelo y no llevar las unidades muy elevadas para evitar, además, la inestabilidad de la carga durante su traslado. Pensemos, como bien decimos, que el vehículo se vuelve muy inestable y la elevación de la carga solamente debe realizarse al momento de subir o bajarla del rack de almacenamiento con el vehículo detenido, no hacerlo con el vehículo en marcha, ¿sí? Para esto vamos a detener el autoelevador, el montacargas a unos 15 o 20, a unos 20 o 30 centímetros del frente donde yo quiero depositar la carga, voy a aplicar el freno dejándolo en posición de marcha neutro y voy a elevar la carga sobre el nivel donde debo apilarla, como vemos en las imágenes de referencia. Me voy a adelantar suavemente y voy a descender la carga hasta suspenderla en la pila o en el rack de almacenamiento, ¿sí? Como reglas generales de seguridad para su operación, tenemos que tener siempre una clara visibilidad. Si no lo tengo, vamos a hacer el movimiento y traslado de forma reversa, ¿sí? De forma tal de que el operador siempre tenga una clara visual. Vamos a manejar un peso adecuado para que no se mueva el centro de gravedad demasiado hacia adelante, en los casos donde la carga sea muy pesada. Vamos a ver siempre, a considerar siempre la altura del mástil, de forma tal de no colisionar con elementos que yo pueda tener en altura, como pueden ser luces, cañerías, alambres. Siempre hay que tener no solamente a las claras cuál es el ancho del equipo para pasar por un pasillo, sino también la altura, más que nada cuando yo también llevo cargas, ¿verdad? Y la tracción, siempre hay que tener cuidado en superficies como podrían llegar a ser
pisos engrasados, pisos mojados, cuando encontramos aceite, o en algunos casos cuando hay trabajos en el exterior, muchos días de invierno se genera esa pequeña escarcha, los días de mucho frío, y eso obviamente que limita ahí mucho la tracción y el frenado del equipo, ¿sí? En los casos de pendiente, siempre vamos a manejar el vehículo cargado en subida para llevar el peso en la parte delantera. Vamos a manejar hacia adelante en subida y en reversa cuando bajamos de este tipo de rampas, ¿sí? Cuando manejamos el vehículo sin carga y vamos a ir bajando, vamos a llevar las horquillas hacia adelante de forma tal de tener una clara visión, ¿sí? Nunca vamos a girar el equipo lateralmente en una rampa, obviamente esto nos va a cambiar el centro de gravedad y corremos riesgo de vuelco. Vamos a evitar montículos o huecos en el piso siempre que sea posible, obviamente que esos huecos en el piso, esas roturas hay que informarlas para que sean reparadas y no acostumbrarnos permanentemente a conducir haciendo zigzag para esquivar pozos. Vamos a conducir muy lentamente sobre superficies que tengan alguna rugosidad y que no las podamos evitar. En vez de tratar de pasar por sobre algún objeto que encontremos en el tránsito, si es necesario vamos a tener que bajar, correr el objeto y poder seguir operando el equipo, de forma tal de ir eliminando los obstáculos que podamos tener delante, que no deberían existir, pero que muchas veces podemos encontrarnos, ¿sí? Vamos a evitar siempre frenar de forma brusca, ni hablar, y por supuesto cuando estamos transportando una carga, porque corremos el riesgo de frenar de golpe y que la carga caiga hacia adelante. Vamos a disminuir la marcha, vamos a frenar en las esquinas, en los cruces, o cuando salimos de la planta y tenemos que pasar hacia la vereda y la calle, porque obviamente hay gente que está transitando, imaginemos, no sé, la mamá que viene hablando por teléfono, manejando el cochecito con el bebé, nosotros estamos prestando atención, pero a veces la gente desconoce de que de un pórtico va a salir un autoelevador. Vamos a tocar bocinas previo a la salida, e idealmente deberíamos tener o una persona que nos habilite el cruce, ¿sí? Que pueda verificar hacia los dos lados y decir pasá, o podemos tener espejos cóncavos en la salida de los portones para tener una mejor visual por parte del operador hacia los dos lados previo a cruzar, ¿sí? Siempre desplazar con las horquillas bajas. Esto es fundamental y vuelvo a hacer mayor énfasis porque corremos riesgo de algún accidente importante, ¿sí? Siempre hay que tener en cuenta la carga máxima que se puede soportar en el equipo para no romperlo, claro está, y para, como bien dijimos en varias oportunidades, no correr demasiado el centro de gravedad hacia adelante porque va a volver inestable el vehículo. Usar siempre el cinturón de seguridad para que en caso de que el vehículo vuelque y tengamos esa desgracia, el operador no quede aplastado debajo, sino que quede dentro del habitáculo de contención del autoelevador, o sea, quede sujeto a su asiento, ¿sí? Siempre hacerlo a paso de hombre. Pensemos de que no es un auto de carrera, pensemos que dentro de la planta hay 2 millones de situaciones de riesgo que podrían generar accidentes. No queremos un autoelevador, obviamente, circulando a altas velocidades dentro de la planta. Por ustedes y por los terceros que conviven con ustedes en el ámbito laboral. Hacer siempre el uso de bocina en las intersecciones, curvas, puntos ciegos, cuando tenemos que ingresar a un nuevo área, para dar aviso de que el autoelevador está operando. En algunos casos los vehículos más modernos, los autoelevadores más modernos, disponen también de una luz especial que se proyecta hacia adelante de forma tal de que quien va circulando de forma a pie, cualquier peatón que está en la planta, observa rápidamente esa luz, que generalmente puede ser de un color azul fuerte, se ve inclusive de día, y eso anticipa el arribo del autoelevador. Si no lo tenemos, hacer con más razón aún el uso de la bocina como forma de aviso, ¿sí? Como bien decíamos, es fundamental quedar sujeto al asiento, porque en caso de vuelco, de lo contrario, la persona puede quedar debajo del autoelevador, debajo de la jaula de contención, o inclusive quedar debajo de las ruedas, y obviamente con
con accidentes que suelen ser mortales debido al peso propio del autoelevador, ¿sí? Después de utilizar el equipo, al estacionarlo, hacerlo con las horquillas en dirección a una pared, ¿sí? Dejar el autoelevador apuntando hacia una pared, no dejar apuntando las uñas o las horquillas hacia el pasillo, en posición de marcha en neutro, con el freno de mano activado y retirando las llaves de encendido. Si el equipo necesita carga eléctrica, dejar el equipo listo para un próximo uso, ¿sí? En estos breves minutos tratamos de resumir las principales recomendaciones de seguridad para poder utilizar el autoelevador de forma segura, valga la redundancia, y tratar de evitar accidentes. Recordemos que en todo momento esto depende de nosotros. Depende de que lo hagamos de forma responsable, consciente, sabiendo que no solamente está en riesgo mi seguridad, sino también la seguridad de la operación de la planta, si es que podemos enganchar alguna cañería, cables, o perforar algún isotanque, e inclusive generar accidentes sobre peatones que andan circulando por la planta haciendo también su trabajo. Que tengan buena jornada y cualquier consulta, duda que tengan, saben de que disponen del servicio de higiene y seguridad para poder canalizarla y estaremos siempre a su disposición. Que tengan buena jornada.